No estaba allí solo. A su espalda, guardando la puerta, había toda una compañía de caballeros o señores de los Starik, todos ellos pertrechados con altos escudos de hielo azul translúcido enmarcado en plata, solapados los unos sobre los otros como si formaran un muro. Se habían retirado bastante de la puerta abierta, pero, una vez cerrada, se apresuraron a avanzar de nuevo, y surgieron varias manos para ayudarnos a retroceder tras el muro de escudos de hielo. Ya detrás de aquella protección, Schofer se enjugó la humedad del rostro y se levantó con esfuerzo. Lo agarré por el brazo, con urgencia. Schofer, la montaña, el lugar donde está quebrada, por donde sale la catarata, ¿sabes dónde está? ¿Puedes llevarme hasta allí? Me miró con los ojos húmedos y velados, pero asintió. Subimos juntos corriendo por el camino hasta el corazón de la montaña, resbalándonos un poco prácticamente a cada paso. La superficie se había puesto resbaladiza, y en algunos lugares goteaba el agua en unos hilos que discurrían por el suelo. Cuando por fin salimos al gran espacio abovedado, parecía como si tuviese menos altura, como si el techo hubiera descendido sobre nosotros, y la arboleda estaba llena de mujeres Starik agolpadas muy juntas bajo los árboles blancos formando una pequeña ciudadela con sus cuerpos. Entre ellas vi los núcleos de color azul oscuro de unos niños a los que protegían del calor cada vez más intenso. Alzaron la mirada cuando pasé corriendo con Schofer, y vi la desesperación en sus rostros. El suelo se reblandecía bajo nuestros pies, y las ramas de los árboles blancos se ponían mustias. El estrecho riachuelo surgía borboteando de su manantial y discurría por la arboleda para adentrarse en las paredes de la montaña. Schofer me condujo a un túnel que discurría paralelo al arroyo. Las paredes gruesas y cristalinas exudaban una fina niebla a nuestro alrededor y lo inundaban todo con los graves crujidos de un lago helado que comienza a quebrarse en primavera. El sendero finalizaba de forma abrupta en otro túnel de paredes muy lisas, y el arroyo se ensanchaba al discurrir por debajo. Schofer se detuvo en el borde y vio correr el agua con una mezcla de temor y desolación. «Puedo seguirlo a partir de aquí», le dije. «Vete». Me quité los zapatos de un puntapié, me metí en el agua y corrí por el largo túnel con la corriente, chapoteando hasta que volvió a salir en el interior del gran almacén vacío. Lo recorrí, llegué al otro lado y seguí avanzando con las manos y los pies por el estrecho espacio que quedaba estrangulado entre el agua y las monedas, amontonadas en una pila de la que el agua se llevaba buenas porciones. La cascada rugía un poco más adelante. Chernobog me pareció una silueta borrosa y saltarina al otro lado cuando me aproximé, una sombra que refulgía al rojo por el carbón. Logré ascender por una última y enorme pendiente de monedas que se había formado en el túnel, hasta la grieta de la montaña. Unas anchas y terribles fauces de cristal roto como si tuvieran una dentadura de bordes redondeados. 7 años habían transcurrido desde la coronación de Mirmatius, desde que la montaña se quebró por primera vez. Me imaginé cómo un terremoto reverberaba por todo el reino de los Starik y lo hacía estremecer, y cómo la grieta se abría para dejar entrar el calor del verano. Pude ver, incluso, los lugares donde habían tratado de parchearla o de taparla, pero el agua la había vuelto a romper una y otra vez para agrandarla y agotar, cada año un poco más, aquellas fuerzas con las que Chernobog podía deleitarse desde su asiento en el trono. De manera que el rey Starik se había dedicado a combatir el verano todos los años, mientras pudo. Nos había ido robando a nosotros más y más luz del sol, atrapada en el oro, para poder invocar las ventiscas y las tormentas invernales durante el otoño y la primavera y para mantener el río congelado, ya que no podía cerrar la grieta de la montaña. Y, al final, había venido a por mí, a por una joven mortal que fanfarroneaba de ser capaz de convertir en un tesoro invencible aquella plata que llenaba sus almacenes. Las monedas de plata iban saliendo con el agua como peces saltarines, dando tumbos entre los fragmentos de hielo, un tesoro que no era nada en comparación con la propia agua. Aquella agua clara y fría era la vida, las vidas de todos ellos que se perdía por la abertura de la montaña para saciar una sed infinita. Chernobog se bebería la montaña entera y a todos los Starik que había en ella, y después regresaría a Litvas y dejaría seco a todo el mundo allí también. Aunque el rey Starik no me lo hubiese dicho, lo habría sabido. Reconocía aquellas ansias. Un ser devorador que se tragaría encantado aquellas vidas y que se limitaría a fingir que le importaban la ley o la justicia a menos que contases con el respaldo de algún poder superior de manera que aquella cosa no tuviese forma de quebrantar ni de engañar, y que nunca jamás se quedaría satisfecho. El rey Starik estaba allá abajo, y todos sus caballeros con él, sobre un anillo de hielo que el propio rey mantenía congelado alrededor de Chernobog.
Estaban luchando juntos, decididos, y la escarcha se extendía por el cuerpo del demonio allá donde las espadas de plata lo golpeaban, pero los Starik no eran capaces de extinguir su fuego. Chernobog vociferaba de ira, y aquella escarcha se evaporaba en cuanto las heridas arrojaban unas lenguas de fuego. Y no podían llegar hasta su núcleo vital. Se había vuelto demasiado grande, y continuaba creciendo. Seguía agotándolos mientras ellos trataban de combatirlo. Ahuecó las manos bajo el agua de la cascada y se llevó unos cuantos tragos a la boca, echó la cabeza hacia atrás y se rió con unas horribles gárgaras. Y crecía un poco más con cada trago. Me agarré con cuidado a los bordes de la grieta y me asomé. «Chernobog», grité. «Chernobog». Se volvió hacia mí y me lanzó una mirada que brillaba como el metal fundido en la forja. Lo llamé a voces. «Chernobog, te doy mi palabra. Voy a cerrar esta grieta con la magia más elevada, ahora mismo, y te expulsaré para siempre». Se le agrandaron los ojos. «Jamás, jamás. Es mía, un pozo para mí». Me chilló, se lanzó a la ladera de la montaña y comenzó a ascender hacia mí clavando las garras. Me apresuré a apartarme de la abertura y retrocedí al túnel con la ayuda de manos y pies, por las montañas y los valles de plata. Esperé hasta que se asomó a la oscuridad para buscarme. Se rió de mí en la grieta y golpeó los bordes con el puño, hizo añicos más trozos de la pared de cristal de la montaña para agrandarla. Entraré y beberé hasta saciarme. Entró a rastras por la grieta, vino a por mí, y unas lenguas de vapor surgieron alrededor de sus manos y del vientre cuando se apretó para caber por el túnel. Hundió la cara en el arroyo y dio un gran sorbo, echó la cabeza hacia atrás para tragárselo en un gesto de placer, me sonrió mientras dejaba que una parte se le escapara por las comisuras de los labios y siguió avanzando a rastras. Continué retrocediendo por el túnel hasta que ascendí por el último montículo de plata y me encontré con la puerta del almacén a mi espalda. Seguía acercándose, un resplandor rojo que surgía en el túnel. El agua hervía, se apartaba bullendo a su alrededor y ascendía por las paredes. Debajo de él solo quedaba un río de monedas de plata que se le pegaban al cuerpo al arrastrarse, al pecho, al vientre y a la parte anterior de las piernas, unas monedas de plata con los bordes ennegrecidos pero que no se fundieron. Otra vez se echó a reír, y el eco resonó por el túnel. Sacó del agua una mano cubierta de monedas de plata, como si fuera una armadura, la levantó y la agitó ante mí en un gesto de burla. «Reina Starik, joven mortal, ¿de verdad pensabas que una cadena de plata me podía detener? A mí. La plata no le dije, pero una amiga me ha contado que no te gusta mucho el sol». Bajé la mano para tocar el último montón de plata que tenía ante mí, aquellas monedas que estaban apenas lo bastante frías como para tocarlas, unas monedas que formaban parte de aquel tesoro tan descomunal. Las convertí de golpe en oro reluciente, todas ellas juntas, de la primera a la última. Chilló horrorizado cuando la plata se convirtió en oro a su alrededor. De inmediato, las monedas que tenía debajo empezaron a fundirse y a mezclarse para formar un riachuelo, como gotas de agua que se iban uniendo, y, conforme se derretían, el túnel se iluminaba con el fulgor de la luz del sol que escapaba de las monedas, tan intensa que se me humedecieron los ojos. Brilló a través de las paredes de cristal de la montaña, iluminada entera. Chernobog volvió a gritar y retrocedió a rastras sobre los brazos, a la desesperada, tratando de retorcerse por el túnel para escapar. Sin embargo, la luz llegaba hasta él por todos lados. Las cenizas y el carbón que formaban parte de su cuerpo comenzaron a desprenderse y a dejar al descubierto la llama fundida de debajo. Las monedas que se le amontonaban en la cabeza y en los hombros se fundieron en una densa telaraña de chorros que lo recorrieron entero y emitieron más luz solar, y su vientre quedó cubierto por una capa de charcos de oro. Se le desprendieron del cuerpo unos grandes fragmentos y se le agrietaron las extremidades. Estaba encogiendo sin dejar de forcejear y de gemir, mientras retrocedía a rastras por el túnel. El agua seguía discurriendo, me rodeaba las piernas y pasaba de largo, pero ya no alimentaba a Chernobog. Enfriaba aquel rastro tan ancho de metal fundido y sin brillo que él iba dejando a su paso y arrojaba nubes de vapor que se precipitaban en las paredes sin llegar a tocar nunca su cuerpo. Ya casi no podía verlo entre el vaho. Chernobog había encogido ya lo suficiente como para darse la vuelta. Los brazos y las piernas iban adoptando un aspecto largo y flaco conforme el cuerpo le adelgazaba y se desmoronaba a pedazos, y en las manos y en los pies se le abrían nuevos dedos que de inmediato comenzaban a astillarse, a desprenderse y a arder en unas pequeñas llamaradas que los consumían. Casi había llegado a la grieta. Oí su llanto y sus quejidos cuando vio allí apilada la monstruosa montaña de monedas de oro.
A su alrededor, el túnel estaba más iluminado que en pleno mediodía, un centenar de años de sol de verano amortizados de golpe, que recorrían las profundidades de la montaña en un centelleo y regresaban mientras él se iba encogiendo más y más a cada instante. Se lanzó desesperado a la pila de monedas y ascendió por ella hacia la grieta, frenético, con ayuda de las manos, mientras el oro se derretía en un océano de luz a su alrededor. Él mismo taponó el orificio irregular cuando volvió a salir a rastros a través de él. Los dientes de cristal le rasparon unas enormes porciones de metal fundido de los costados, y con ellos se llevaron trozos aún más grandes de su cuerpo, que ardían en llamaradas. La propia pared de cristal se fundió en un líquido incandescente, con unas hebras que goteaban desde la parte superior de la grieta y cerraban la abertura. Se desprendió otro trozo grande, y de la montaña cayeron, entre gritos, los restos consumidos de un Chernobyl que no dejaba de retorcerse. Yo jadeaba en busca de aliento sobre un lecho de metal sin brillo al que habían quedado adheridos algunos pegotes de oro, aquí y allá, que no habían terminado de fundirse, y el agua caía como la lluvia por las paredes del túnel. Cuando la luz dorada del sol se desvaneció de los muros de la montaña y escapó al lugar del que procedía, esperaba yo, el agua que discurría a mi alrededor comenzó a ascender por la pendiente de oro y alcanzó la grieta en una gran nube de vapor. Volvió a enfriar el vidrio y el metal, los solidificó y selló la ladera de la montaña con un cristal con líneas metálicas entrelazadas y salpicadas de oro. El aire del túnel comenzó a enfriarse con rapidez, lo suficiente como para helarme el sudor que por una vez me había brotado en la piel. Los hilos de agua que goteaban por las paredes del túnel ya se estaban congelando en un sólido blanco, y, en el techo, unos delgados carámbanos brillantes extendían la fina punta hacia el suelo al tiempo que el arroyo empezaba a cubrirse con una capa de hielo. Me di la vuelta para regresar al almacén vacío y tuve que forcejear contra la corriente que se enfriaba a gran velocidad. Cuando lo alcancé, todo el arroyo era ya una masa de fragmentos puntiagudos de hielo que chapoteaban a mi alrededor como si fueran trozos de cristal que subían y bajaban en oleadas. Las puertas del gran almacén se abrieron de golpe, e irrumpió el rey Starik. Se agachó, me agarró por la cintura y me sacó a la orilla. Le costaba respirar. En el combate había perdido algunas de sus aristas, ahora fundidas en unas suaves curvas donde el azul asomaba bajo la superficie, pero ya se le estaban formando en la piel unas nuevas capas de hielo grueso, con la misma rapidez con que se cubría la superficie del riachuelo, y en sus hombros surgían las puntas de unos carámbanos nuevos como si fueran racimos, escarchados de blanco al principio, pero que ya se endurecían y se volvían transparentes. Me sostuvo por la cintura durante unos instantes, con el rostro casi desolado al mirar hacia el túnel y fijarse en aquel veteado de encaje de metal que cerraba la ladera de la montaña. Luego se dio la vuelta y me cogió las dos manos, las sujetó con fuerza mientras me miraba con un resplandor atrapado en los ojos, casi como si la luz del sol brillase a través de las paredes de la montaña. Correspondí a su mirada, y por un momento pensé que iba a... Entonces me soltó las manos, dio un paso atrás con una reverencia elegante y exagerada y se apoyó sobre una rodilla ante mí, bajó la cabeza y me dijo: Señora, aunque prefiráis un hogar en el mundo iluminado por el sol, no cabe duda de que sois una reina Starik. Mi pobre Irina traía el pelo medio suelto, en una maraña desastrosa, frío, húmedo y enredado con la misma tierra negra que tenía debajo de las uñas rotas, las manos heladas y magulladas. Le quité la corona de la cabeza, la dejé a un lado y le lavé las manos hasta que desaparecieron las manchas de tierra y de sangre, y hasta que dejaron de tener un aspecto tan pálido. Estaba mustia, con los hombros caídos, y le estaba poniendo unos vendajes cuando de repente irguió la cabeza, miró al espejo y se puso lívida. ¿Qué pasa, Irina? Le susurré. El fuego, me dijo. El fuego viene de regreso. Margreta, ve enseguida, pero ya era demasiado tarde. Una mano surgió del cristal, terrible, como un pez que rompe la superficie de unas aguas quietas, y se agarró del borde del marco del espejo con las yemas de los dedos. Era como un tronco que ardiese sin llama, gris ceniciento y negro de hollín por debajo, con un núcleo que llameaba. Salió una segunda mano, y entre las dos tiraron de la cabeza y de los hombros del demonio y los hicieron asomar de golpe. No me podía mover. Yo era un conejo, un cervatillo que se había parado entre los árboles e intentaba empequeñecerse, quedarse quieto y que no lo viesen. Estaba escondida en un sótano oscuro, detrás de una puerta secreta, con la esperanza de que nadie me oyese. Tenía la voz atascada en la garganta. El demonio surgió muy rápido, al descubierto, sin ningún disfraz con el que pretendiese dar la impresión de que era un hombre. Salió a rastras del espejo con una velocidad espantosa y cayó al suelo.
El humo le salía en volutas de la espalda, y reptó arrastrando las piernas, muy oscuras. Lanzó una mano a la mesa que había cerca para apoyarse y levantarse, la misma mesa donde estaba la corona mágica. Irina, dulce Irina, qué traición ha sobrado en mi contra. Musitó nada más salir. Nunca jamás me podré deleitar en los salones invernales. Ha venido, sí, ha venido el rey del invierno. Y la reina me ha cerrado la montaña. Me han desterrado, han mermado mis fuerzas. Y ella me ha robado mi llama para restaurar la pared. Se dio la vuelta, hizo un barrido con el brazo humeante y tiró el espejo y la mesa. El cristal se hizo añicos que salieron despedidos por todas partes, y la corona rodó por el suelo bajo la cama. Irina vino hacia mí. Me apartó y me empujó hacia la puerta, pero el demonio salió disparado, más rápido que nosotras, en un desplazamiento repentino y veloz arrastrando los pies, y nos impidió el paso. Dio un fuerte pisotón en el suelo, y en sus muslos volvió a brillar, rojiza, una pequeña llama que fue bajando hasta quedar reducida al parpaleo de unas chispas en sus pies, como dos carbones encendidos que se atizan para revivir un fuego. Estoy tan sediento, tan reseco. Dijo el demonio con el chisporroteo de una queja. Tengo que beber de nuevo, y mucho. Cómo deseaba entretenerme contigo, Irina. Cuánto tiempo me habría deleitado con tu sabor. Pero, al menos, dulce Irina, llora una vez por mí y dame de beber tu dolor. Yo sí estaba llorando, tenía miedo, pero Irina permanecía de pie delante de mí, erguida y fría como el hielo incluso frente a un demonio, y le dijo. Te he traído al rey del invierno, Chernobog, tal y como prometí, y te he abierto las puertas del reino de los Starik. Y ya he llorado una vez por cuanto habrías hecho. Te he dado todo cuanto me has pedido. No te daré nada más. El demonio le enseñó los dientes y se nos echó encima. Me hundí aterrorizada cuando me fallaron las piernas y caí sobre el sofá. No pude ni apartar la mirada cuando se lanzó por la habitación y agarró a Irina por los brazos. El calor de su aliento era como una ventolera en la cara, un horror, y entonces se encogió con un aullido como si fuera él quien se estuviera quemando, retrocedió de un salto y se protegió las dos manos. Parecían dos carbones fríos recién salidos de la carbonera, dos carbones que nunca hubieran pasado por el fuego. Se quejó, soltó un bufido y gimió mientras se miraba las manos, abriéndolas y cerrándolas como si le doliesen tras un largo día de trabajo. Empezó a estirarlas, y arrojaron unas lenguas de vapor hasta que por toda la superficie surgió el chisporroteo de una llama, y de nuevo relucían con el rojo de una flecha. Alzó la vista de las manos y miró a Irina, hirviendo de furia. No. No. Eres mía. Mi festín. Gritó airado, dio un pisotón en el suelo y se dio la vuelta, hacia mí. Por fin grité. Se me abrió la garganta cuando se abalanzó sobre mí en lugar de Irina. Durante un momento, solo sentí el roce de sus espantosos dedos en la cara. Sudorosos y nauseabundos, acalorados como en unas fiebres, pero eran unas fiebres en el cuerpo de otra persona, y no entraron en el mío. El demonio se apartó de mí crepitando con otro gemido y con las yemas de los dedos de nuevo frías y apagadas. Se me quedó mirando con la boca abierta en un gesto de ira, con el baile de las llamas del infierno en su interior como si fuera un horno muy profundo. Irina me puso la mano en el hombro. A mí y a los míos, dijo lentamente. Debes dejarnos en paz a mí y a los míos, Chernobog. Diste tu palabra, y no he recibido nada más de ti. El demonio la miraba fijamente cuando se abrió la puerta de la habitación. Una doncella fregona se asomó con timidez, como si hubiera oído mi grito y hubiese venido a ver qué pasaba. Vio al demonio y se quedó boquiabierta. El horror también la dejó paralizada a ella, como a un animalillo. El demonio se dio la vuelta, la vio y se abalanzó hacia ella. Se detuvo por un instante, cauteloso, y extendió tan solo un dedo para acariciar la suave piel de aquella mejilla tan joven cuando la muchacha volvió la cara para apartarla, aterrorizada, y levantó las manos para protegerse. Me tapé la boca y estuve a punto de gritar de nuevo, pero Irina, a mi lado, ni siquiera se movió. Permaneció inmóvil, erguida y orgullosa, mirando al demonio en el otro extremo de la alcoba con aquellos ojos claros y fríos, y no hubo rastro de sorpresa en la expresión de su rostro cuando el demonio apartó el dedo con un gruñido, se dio media vuelta y regresó hacia nosotras hecho una furia. Esta vez, sin embargo, no se le veía tan descontrolado como para volver a intentar ponernos las manos encima, por mucho que lo deseara. Se detuvo y dio un violento pisotón en el suelo. No. Chilló. No. Prometí que solo estaríais a salvo tú y los tuyos. Sí, respondió Irina. Y ella también es mía. Todos ellos son míos, son mi pueblo, hasta el último ser de Litvas, y no volverás a tocar a ninguno de ellos.
El demonio se mantuvo allí de pie mirándola, con un agitado vaivén de los hombros, la llama ardiendo baja en las cuencas de los ojos y los dientes como carbones apagados. Los rechinó y soltó. Embustera. Tramposa. Me has negado mi banquete. Me has robado el trono. Pero esto no será mi final. Hallaré un nuevo reino, encontraré un nuevo hogar, daré con la forma de volver a alimentarme. Se estremeció de arriba abajo, y la llama retrocedió a su interior. La piel volvió a cerrarse sobre su carne, y el rostro del zar se desplegó como un sudario que cubrió el horror de debajo. Hasta sus bonitos ropajes cobraron forma en seda, terciopelo y encaje. Me tapé la cara para no mirar y me acurruqué contra el sofá mientras él se daba la vuelta hacia la puerta, hasta que Irina me soltó el hombro. Él también es mío, Chernobog le espetó con dureza. A él también debes dejarlo en paz. Alcé la mirada llena de horror. Irina se había interpuesto en su camino. El demonio se detuvo y la fulminó con el resplandor rojo que aún brillaba en las pupilas del zar. No. Dijo de sopetón. No lo haré. Él me fue entregado en una promesa, por un acuerdo justo, y no tengo ninguna necesidad de entregártelo. Pero eso ya lo hiciste, cuando le obligaste a casarse conmigo. El derecho de una esposa antecede al de una madre, dijo Irina, que se quitó el anillo de plata del dedo, extendió el brazo y le cogió la mano. Él trató de retirarla, pero ella la sostuvo con fuerza y rápidamente le puso el anillo en el dedo hasta los nudillos. El demonio se miró el dedo con una furia rojiza que le contorsionaba el rostro, y la boca abierta en el gesto de otro alarido que no llegó a surgir. Todo su cuerpo se dobló con la curvatura de un arco tenso. Tenía un resplandor luminoso en las profundidades del vientre, un fulgor que comenzó a ascender. El brillo de una luz rojiza que se anunciaba como una vela que se acerca a un recodo en la oscuridad, y que luce cada vez más intensa. De pronto, el zar se sacudió hacia adelante y arrojó por la garganta un enorme carbón de fuego que fue a caer sobre la alfombra ante la chimenea. El bulto prendió en un nudo de llamaradas naranjas que se rizaban y humeaban, que nos bufaba furioso, nos escupía y crepitaba cargado de ira, unas fauces rojas abiertas en un rugido. Medio acurrucada contra la pared, incluso, y con los ojos aún muy abiertos en un gesto de alarma, la fregona se lanzó de forma instintiva a por el cubo de hierro con arena, cenizas y carbonilla que había junto a la chimenea. Lo vertió directo sobre las llamas, las sofocó, y lo cubrió todo con el balde con un golpe metálico. Allí lo dejó antes de retroceder a toda prisa. Unas finas volutas de humo se filtraron por debajo, y en la alfombra se quemó un anillo negro que oscureció el contorno del cubo, pero no fue más allá. Instantes después, hasta dejó de salir humo. La fregona lo miraba sin un parpadeo, con la respiración agitada, y luego me miró a mí con los ojos muy abiertos, sorprendida, y se llevó la mano a la mejilla, donde aún tenía una pequeña mancha negruzca. De todas formas, tenía las manos llenas de hollín, y en cuanto se tocó la piel, fue imposible distinguir unas manchas de las otras. A mí me temblaba todo el cuerpo. No pude apartar la mirada del balde durante un largo rato, aterrorizada. Solo después de que desapareciese la última voluta de humo, por fin me sacudí y me di la vuelta para mirar a mi niña, mi zarina. El zar sostenía las manos de Irina contra su propio pecho, y la plata pálida del anillo en el dedo brillaba como las lágrimas que le rodaban por las mejillas en unas líneas plateadas. La miraba con un brillo verde esmeralda en los ojos, como si ella fuese lo más bello del mundo. Capítulo 25. Sergei y yo regresamos a Pavis 3 semanas más tarde, cuando papá Mandelstam se encontró mucho mejor, y entre Stepan y él pudieron cuidar de los frutales mientras nosotros estábamos fuera. De todas formas, todos ellos estaban creciendo muy bien. Sergei había regresado en dirección al camino y había conseguido que aquel granjero del cobertizo con flores viniera y le ayudase a desbrozar algunas tierras y a talar algunos árboles a cambio de una parte de la madera. Nos llevamos aquella madera de Visnia, la vendimos en el mercado y compramos los plantones de los frutales. Manzanos, ciruelos y cerezos ácidos. Todos ellos estaban en flor. Mientras papá Mandelstam se recuperaba, escribió muchas cartas para que nos las llevásemos. Una para cada persona que aún tuviese una deuda con él. Hemos sido afortunados, decía, así que ahora seremos generosos. Ha sido un invierno muy duro para todo el mundo. Yo creo que también pensaba que, si llegábamos al pueblo con aquellas cartas, todos tendrían más ganas de alegrarse que de colgarnos. Nos llevamos también la carta del zar, pero claro, el zar estaba lejos. No tuvimos que preocuparnos porque vinieran a por nosotros, porque ya nadie perdía el tiempo persiguiéndonos. Ahora que ya comenzaba a acercarse el verano, todos tendrían que hacer todo el trabajo que habrían hecho durante la primavera, y con muchas prisas.
Pero aún así nos sorprendimos al llegar al pueblo. Panova Liudmila estaba delante de su casa, barriendo el patio, y nos dijo a voces. Hola, viajeros. ¿Necesitáis algo de comer para el camino? Nosotros la miramos, y ella vio entonces quiénes éramos. Chilló, levantó los brazos, y vinieron corriendo unos hombres, que se detuvieron y se quedaron mirándonos. No estáis muertos. Exclamó uno de ellos como si pensara que debíamos estarlo. No confirmé, no estamos muertos, y el zar nos ha perdonado. Saqué la carta, la abrí y se la mostré. Hubo un gran revuelo durante un rato. Me alegré de que Estepón no estuviese con nosotros. Vinieron el cura y el recaudador de impuestos, que cogió la carta y la leyó en voz bien alta y resonante, y todo el mundo en el pueblo lo escuchó. El recaudador de impuestos me devolvió la carta e hizo una reverencia. Pues bien, tendremos que brindar todos por vuestra buena fortuna. Dijo. Sacaron mesas y sillas de la posada y de la casa de Panova Liudmila, Krupnik y Sidra, y todo el mundo se tomó un trago a nuestra salud. Cajus no vino, ni tampoco su hijo. Me tuvo perpleja todo el tiempo el motivo por el que pensaban que estábamos muertos, pero no quise preguntar. Lo que hice fue sacar las cartas y se las entregué a todos los que estaban allí, y las cartas de los que no estaban se las di al cura para que él se las llevase. Todo el mundo se puso entonces muy feliz, e incluso brindaron por la salud de Panot Mandelstam. Después de aquello nos marchamos a la casa de los Mandelstam y lo metimos todo en la carreta. Panova Gabelite fue la única que no se alegró de vernos. Yo creo que tenía pensado decirle a Panova Mandelstam que las cabras y las gallinas eran suyas ahora, y que la antigua dueña no las podría recuperar, pero ya había tenido noticia de la carta del zar igual que todo el mundo a esas alturas, así que, cuando llegamos Sergei y yo, se limitó a decir. Muy bien, esas son las suyas, y nos señaló unas cabras enfermizas. Yo la miré a la cara y le dije. Debería darte vergüenza. Y entonces fui y cogí todas las cabras que nos correspondían, las nuestras y las de los Mandelstam, y las atamos detrás de la carreta. También fui y cogí todas las gallinas y las metí en una jaula. Nos llevamos los muebles y las cosas de las estanterías y lo empaquetamos todo con cuidado, y el libro de cuentas lo pusimos debajo del asiento de la carreta bien cubierto con una manta. Ya habíamos terminado y podíamos regresar, pero Sergei se quedó sentado en silencio en la carreta y no arreó los caballos. Lo miré, y él me dijo. ¿Crees que lo habrá enterrado alguien? No le dije nada. No quería pensar en Pa, pero Sergei ya estaba pensando en él, así que yo también me puse a hacerlo. Y no dejaba de pensar en él allí tirado, en el suelo de la casa, sin enterrar. Y quizá Estepón empezase también a pensar en ello, de manera que Pa estaría ya siempre tirado en el suelo, incluso cuando dejara de estarlo. Vayamos, le dije por fin. Llevamos la carreta a nuestra antigua casa. El centeno crecía. Estaba lleno de malas hierbas, porque ya nadie se ocupaba de él, pero aún así estaba verde y alto. Detuvimos la carreta en el campo para que las cabras y los caballos pudieran comer algo, y fuimos hasta el árbol blanco. Pusimos juntos las manos en él. Estaba callado. Maya no estaba allí, y el árbol que teníamos cerca de la casa tampoco nos hablaba. Pero ya no hacía falta que Ma nos hablase desde un árbol, porque ahora teníamos a mamá Mandelstam, y ella nos hablaba en su nombre. Había flores plateadas en las ramas del árbol. Cogimos 6 de ellas y pusimos una sobre la tumba de Ma, y otra en cada una de las tumbas de los bebés. Después fuimos a la casa. Nadie había enterrado a Pa, pero aquello no estaba tan mal. Habían venido algunos animales, y solo quedaban unos huesos y unos harapos, y tampoco olía fatal, porque la puerta se había quedado abierta. Cogimos un saco y metimos en él todos los huesos. Sergei fue a por la pala. Nos llevamos el saco al árbol blanco, cavamos una tumba y enterramos a Pa junto a las demás tumbas, las que él había cavado, y le puse una piedra encima. No nos llevamos nada más de nuestra casa. Regresamos a la carreta y recorrimos todo el trayecto de vuelta al pueblo. Ya se estaba haciendo tarde, pero decidimos seguir nuestra ruta. Nos detendríamos a pasar la noche en el siguiente pueblo. Estaba a 3 leguas, pero el camino estaba despejado, y el anochecer era muy agradable. El sol no se había puesto aún por completo. Al salir del pueblo, venía otra carreta hacia nosotros, con un solo caballo. Estaba vacía, y por eso el cochero se echó a un lado para dejarnos pasar, porque íbamos muy cargados. Cuando nos acercamos y pasamos por delante, vi que era aquel chico, Algis, el hijo de Oleg, quien llevaba las riendas. Nos detuvimos un momento y nos quedamos mirándole, y él nos miró a nosotros.
No nos dijimos nada, pero entonces supimos que no le había contado a Anne dónde estábamos. Se había ido a casa sin más y no le había dicho a nadie que nos había visto siquiera. Le saludamos con un gesto de la barbilla, Sergei sacudió las riendas y continuamos nuestro camino. Nos marchamos a casa. Las paredes de la montaña de cristal ya estaban bien seguras, pero aún así, hubo allí dentro un cierto verano y también un otoño. Muchas de las pozas del fondo se habían secado con el ataque de Chernobyl, y bastantes viñedos y huertos se habían marchitado, pero dimos de comer primero a los niños y después compartimos lo que quedaba. Se volverán a llenar cuando llegue el invierno, me había dicho el rey Starik una vez que paseamos juntos por los pasajes inferiores para ver los daños sufridos. Habíamos enterrado a los muertos y asistido a los heridos, los tumbamos en silenciosas hileras bajo los árboles blancos. El rey extraía con sumo cuidado las virutas de hielo del propio manantial del arroyo y se las ponía sobre las heridas, colocaba las manos a ambos lados y, con paciencia, lograba que creciesen y se fundieran con el cuerpo. Varias de las grandes cavernas se habían cerrado como unas tortugas que se retiran al interior de sus caparazones, y había que reabrirlas. En los campos, allá abajo, cortamos las viñas y los árboles muertos y sacamos unos esquejes de los que habían sobrevivido, para preparar una nueva plantación. Al menos, ahora sí era capaz de orientarme por allí. O bien le había cogido el truco sin darme cuenta, o la propia montaña se estaba mostrando agradecida conmigo, porque cuando buscaba alguna habitación o una caverna, las puertas y los pasadizos correctos se abrían con suavidad ante mí. Y, entre todo aquel trabajo, encontré más que de sobra para hacerme un hueco. Los Starik no sabían nada sobre llevar las cuentas. Supongo que era algo que cabía esperar de una gente que no se endeudaba y que estaba acostumbrada a extraviar cámaras enteras que luego había que salir a buscar, como aquel a quien se le escapa el gato. Sin embargo, con la confusión generalizada que había, necesitábamos algo mejor. Tuve que requisar pluma y papel a sus poetas solo para disponer de algo con lo que tener controlados los campos, las pozas, para conocer el estado en que se encontraban y cuánto esperábamos tener, para que nos durase hasta el invierno. Dividí los suministros y calculé los días para que ninguno de nosotros pasara hambre antes de llegar al final. La cuenta de aquellos días se me hizo muy larga al principio, pero tenía ocupada cada hora. Al final, las jornadas se deslizaban a tal velocidad que me sorprendió de veras el día en que me desperté y descubrí los árboles del exterior de la montaña escarchados con las primeras nieves. Entonces supe que el camino del rey volvía a estar abierto. Echaba de menos a mis padres, suspiraba porque supieran que me encontraba bien, pero aún así me mantuve allí mirando al exterior durante un largo rato antes de hacer sonar la campanilla y llamar a los sirvientes para que me ayudasen a prepararme. No tardé mucho. Había enseñado a Flekiatsot cómo llevar mis papeles en orden, y tenía los libros impolutos. Mi abuelo no habría encontrado tacha ninguna. Hice un pequeño atillo, muy pocas cosas pero que me resultaban muy queridas. Unas cuantas flores de plata prensadas, un par de guantes mal cosidos que me había hecho Rebeca y el vestido que me había puesto en el baile del solsticio de verano. No era una prenda espectacular. Aquella fiesta había sido la celebración de la supervivencia, unas pocas semanas después de enterrar a los muertos, y no habíamos tenido tiempo ni fuerzas para nada grandioso. Era poco más que un vestido suelto y sencillo, pero de una fresca seda de plata que discurría como el agua entre los dedos y capturaba la luz que se filtraba a través de la montaña. Me lo puse con el pelo recogido entre flores y bailé en un círculo cogida de las manos de mis amigos, los nuevos y los de antes, los que habían trabajado conmigo. Al final vino el rey, se detuvo ante mí e hizo una reverencia, y juntos encabezamos 2 filas a través de la arboleda, bailando bajo las ramas blancas que mudaban sus últimas flores hasta la llegada de la nieve. El rey había mantenido sus promesas, por supuesto. No me había reclamado nada más, y el trineo estaba esperando abajo, en la arboleda. Respiré hondo por última vez, me di la vuelta, salí de mi habitación y descendí por la escalera estrecha. Los árboles blancos habían vuelto a florecer aquella misma mañana y estaban repletos de hojas y de flores. Aún quedaban algunos huecos en los círculos, donde algunos de ellos se habían marchitado durante el ataque de Chernobyl. Aún así, en cada uno de aquellos espacios enterraron a un caballero caído con un fruto de plata sobre el pecho, y del suelo surgieron unos arbolillos finos y blancos cuando los alenté con la bendición. Allí seguirían creciendo incluso después de que yo me hubiese marchado. Me alegró pensar aquello, que los dejaría allí vivos. Al descender lo suficiente como para ver bajo las hojas, me detuve con un escozor en los ojos.
detrás del trineo formaba toda una compañía entera y reluciente de Starik montados a lomos de unos ciervos de afiladas cornamentas. Los caballeros y los nobles llevaban halcones blancos posados en unos guanteletes enjollados, y unos perros blancos de caza se arremolinaban entre las pezuñas de sus monturas. La plata y las piedras preciosas centelleaban sobre el cuero pálido que lucían. A muchos de ellos los había visto en las puertas de la montaña, o los había ayudado o atendido bajo los árboles. No estaban solos. Allí estaban, incluso, algunos campesinos, con un aspecto de entusiasmo y de temor a un tiempo, claramente incómodos por dirigirse al mundo iluminado por el sol, pero aún así se acercaban a despedirme con sus mejores galas y con plata enhebrada en el cabello. En la primera fila, justo detrás del trineo, estaban Fleck, Sop y Schofer, con Rebeca allí sentada, nerviosa y con los ojos muy abiertos delante de su madre, los largos dedos enredados en las riendas trenzadas. Toda la belleza y el peligro de una noche de invierno había cobrado forma viviente. Cuando bajé y el rey Starik me tendió la mano y me ayudó a subir al trineo, permanecí de pie un instante más, aferrada a él para no perder el equilibrio, mirándolos primero a todos, y por fin a él, para tener una imagen que guardar en el corazón cuando las puertas del reino del invierno se hubiesen cerrado a mi espalda. Me senté y pestañeé para enjugarme las lágrimas, él se sentó a mi lado, y el trineo arrancó de un salto sobre la nieve. Salimos de la montaña casi de inmediato, y los árboles blancos se desplegaron a ambos lados del camino reluciente que se abría ante nosotros, con las gotas de unos carámbanos de plata suspendidas en lo alto. Volábamos por el sendero, con la ventisca en la cara, seguidos de la gran partida de Starik que se había congregado a nuestra espalda y tocaba unos cuernos que sonaban un tanto agudos, con la claridad del canto de un pájaro invernal. La gente de Litvas no tendría ya que temer aquella música nunca más. Los Starik no volverían a mezclarse con ellos sino como un susurro bajo los árboles nevados, un susurro que ellos apenas recordarían. Quizá algún día yo tuviera una hija, y cuando oyese aquel sonido nostálgico por la ventana en una noche de invierno, le contaría historias sobre una montaña de cristal brillante, sobre la gente que vivía en ella y sobre cómo me enfrenté a un demonio junto a su rey. Me fijé en él, allí sentado junto a mí. En los últimos meses se había puesto con más frecuencia una ropa tan vasta como la de cualquier peón aunque siguiera siendo del blanco más puro mientras trabajaba para reabrir las cámaras y los túneles más profundos que se habían derrumbado y sanaba las heridas de la montaña igual que sanaba a los suyos. Pero hoy lucía tan espléndido como el resto de los Starik y se sentaba orgulloso y resplandeciente con la mano aferrada a la barandilla del trineo. No se contuvo lo más mínimo. El viaje se acabó enseguida. Me dio la sensación de que apenas nos habíamos marchado cuando sentí en la cara un viento fresco y brioso con olor a pino y vi que los árboles blancos se abrían para dar paso a un bosquecillo donde destacaba un solo árbol, todavía joven, pero muy bello y cargado de hojas de un tono blanco pálido, detrás de una entrada de madera, con una cabaña cubierta por un leve manto de nieve a su espalda. No pude evitar una sonrisa en cuanto la vi. Habían hecho muchos avances en la casita. Se me humedecieron los ojos y se emborronaron las finas líneas de luz dorada que asomaban por las rendijas de las ventanas y la puerta. Unas agradables volutas de humo se elevaban de 3 chimeneas, sendos hogares en las habitaciones a cada lado, y el cobertizo estaba ahora unido al lateral de un establo en condiciones. Vi un gallinero grande, cajones para el grano. Unas cuantas cabras que se paseaban por el patio. Justo detrás de la casa había un huerto con hileras de árboles frutales, y de un poste junto a la puerta colgaba un farol que arrojaba luz sobre un acogedor sendero de piedras bien barridas que llegaba hasta la misma entrada de la valla. El trineo se detuvo ante aquella puerta, justo al lado del árbol. El rey se bajó y me ofreció la mano para ayudarme. La partida de los Starik seguía congregada detrás de nosotros, pero Fleck, Sop y Schofer habían desmontado, y otro Starik sujetaba las riendas de sus monturas. Todos se inclinaron ante mí. Respiré hondo, me acerqué a cada uno de ellos y los besé en la mejilla. Alcé la mano, me quité el collar de oro que llevaba y se lo puse a Rebeca en el cuello. Lo sostuvo sobre la palma, levantó la mirada hacia mí y me dijo con una voz suave y vacilante: «Gracias, dadivosa». Fleck dio un pequeño respingo como si se sintiera insegura y alarmada, pero me incliné sobre su hija, la besé en la frente y le respondí: «De nada, mi copo de nieve». Me di la vuelta, me acerqué a la puerta de la valla y apoyé la mano en ella. Se abrió nada más tocarla, y una de las cabras, que había estado rebuscando bajo la poca nieve que había en los postes, se sorprendió, se quejó con un balido y echó a correr hacia el establo, quizá descontenta con que una misteriosa desconocida hubiese salido de la nada para irrumpir en su tan acogedor patio.
La puerta de la casa se abrió de golpe, y allí estaba mi madre, con un chal agarrado sobre los hombros y una expresión esperanzada en la cara, como si hubiera estado aguardando allí mismo. Soltó un grito, echó a correr hacia mí y dejó caer el chal, que voló rojo sobre la nieve a su espalda. Corrí también hacia ella y me dejé caer en sus brazos riendo y llorando, tan contenta que se disiparon todos los lamentos. Mi padre estaba justo detrás de ella, y acto seguido salieron en tropel Wanda, Sergei y Stepan. Me rodearon entre todos. Mis padres, mi hermana, mis hermanos, y había incluso un perro pastor lanudo que daba saltos de emoción a nuestro alrededor e intentaba darnos lametones a todos al mismo tiempo. Plantó las patas en el suelo, ladró ruidoso un par de veces, dio un aullido y corrió de nuevo a los pies de Sergei, desde donde se nos quedó mirando. Me di la vuelta. No se había desvanecido aún aquella partida reluciente de Starik. El rey había entrado en el patio siguiendo mis pasos, allí de pie como el cuento de hadas de un invierno, en parte irreal bajo la luz cálida de los faroles, que solo era posible gracias al brillo frío y azulado de la nieve a su espalda. Mis padres se aferraron un poco más a mí y lo miraron recelosos, pero yo tenía su palabra, y no sentía ningún miedo. Tragué saliva, me obligué a llevar la cabeza alta y le sonreí. ¿Me permitiréis daros las gracias, esta vez, por traerme a casa? Me hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: Señora, no sería digno de mí el obligaros con semejante truco. Se dio la vuelta, hizo un gesto, y Fleck, Sop y Schofer entraron en el patio, cada uno con un cofre, y Rebecca los siguió con una cajita en las manos. Dejaron los cofres en el suelo y los abrieron. 2 estaban llenos de plata, 1 de oro, y la cajita rebosaba de piedras preciosas transparentes. El Starik se volvió hacia mis padres y, mientras ellos le miraban, les dijo: Tenéis en vuestra casa una hija casadera cuya mano pretendo. Soy el señor del bosque blanco y la montaña de cristal, y he venido hasta aquí con mi pueblo reunido como testigo para declararos mis intenciones. Traigo estos obsequios para vuestra casa como prueba de mi valía, con el fin de solicitaros vuestro consentimiento para poder cortejarla. Mis padres me miraron alarmados. Me veía incapaz de decir nada. Estaba demasiado ocupada lanzándole una mirada fulminante. 6 meses, y no me había dirigido una sola palabra, porque ahora estaba decidido a hacerlo todo siguiendo cualesquiera que fuesen las disparatadas normas que sin duda regían el cortejo formal de una dama por parte de un rey Starik. Me imaginé que aquello incluiría matar a algún dragón, alguna cruzada inmortal y, quizá, una guerra o 2. No, gracias. Si de verdad queréis cortejarme, le dije, tendréis que hacerlo siguiendo las normas de mi familia, y tendréis que desposarme de la misma manera. No perdáis el tiempo. Hizo una pausa y me miró, y en sus ojos prendió de repente una luz. Dio un paso hacia mí, me tendió la mano y me dijo con urgencia: ¿Y si lo hago? Sean cuales sean, me aventuraré con ellas, si me dais alguna esperanza. Ah, lo haréis, le contesté, y me crucé de brazos, consciente de que con eso quedaba zanjada la cuestión, por supuesto. Y no lo sentía. Ni lo sentiría. No me lamentaría por ningún hombre que no lo hiciera de ese modo, y daba lo mismo que más fuese él o que otras cosas me ofreciese. Se trataba de algo que había llevado dentro de mi corazón durante toda mi vida, una promesa entre mi pueblo y yo, la promesa de que mis hijos seguirían siendo hijos de Israel vivieran donde viviesen, por mucho que en algún rincón escondido de mi mente hubiera podido pensar 1 o 2 veces, tan solo por un instante, que sería de algún valor tener un marido que preferiría rebanarse el cuello antes que mentirte o engañarte. Pero no si él no te valoraba a ti por lo menos tanto como a su orgullo. No me pondría yo un precio tan bajo, no me casaría con un hombre que me amase menos que a todo lo demás que tuviese, aunque lo que tuviera fuese un reino del invierno. Todo eso le dije, sin pesar ninguno, y, cuando terminé, el rey guardó silencio unos momentos, mirándome. Y entonces dijo mi madre: Y un camino para que venga a casa siempre que ella quiera visitar a su familia. La miré fijamente. Me estaba apretando la mano con fuerza mientras atravesaba al Starik con una mirada furibunda. El rey se volvió hacia ella y le dijo: Mi camino solo se abre en invierno, pero mientras esté abierto, la traeré cuando dicte su voluntad. ¿Os contenta eso? Siempre que el invierno no se esfume en el aire cada vez que no queráis que venga. Replicó mi madre, cortante. De pronto me dieron ganas de echarme a llorar, de aferrarme a ella, y al mismo tiempo me sentía tan feliz que me podría haber puesto a cantar a gritos. Y cuando el rey me volvió a mirar, alargué el brazo hacia él y lo cogí de la mano. Nos casamos 2 semanas después.
Tan solo una pequeña boda en aquella casita, pero vinieron mis abuelos desde Visnia con el rabino en el carruaje del mismísimo duque, y con ellos trajeron un regalo. Un espejo alto de plata con un marco dorado que alguien había enviado desde Corón. Mi marido me tomó las manos bajo el palio, bebió el vino conmigo y rompió la copa. Y en el contrato nupcial, delante de mí y de mis padres, del rabino, de Wanda y de Sergei como testigos, firmó con su nombre en tinta de plata. Pero eso es algo que jamás te contaré. Notas 1. En hebreo, Rebeca, hija de Fleck. N. Del T. Un mundo helado. Naomi Novik. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual, AR. 270 y siguientes del Código Penal. Diríjase a Cedro, Centro Español de Derechos Reprográficos, si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70/93 272 04 47. Título original. Spinning Silver. Copyright del diseño de la portada, Cover Kitchen. Copyright Temeraire LLC, 2018. Publicado de acuerdo con Del Rey, un sello de Random House, una división de Penguin Random House LLC. Copyright de la traducción, Julio Hermoso, 2019. Copyright Editorial Planeta, S.A., 2019 AF. Diagonal, 662, 664, 08034, Barcelona, España, www.editorial.planeta.es www.planetadelibros.com. Primera edición en libro electrónico, EPUB. Septiembre de 2019. ISBN. 978, 84, 08, 215, 68, 4, EPUB. Conversión a libro electrónico. Realización Planeta.